Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia en esta tarde. La verdad que es una alegría comprobar el lleno absoluto, y digo absoluto porque yo creo que para mí es la primera vez que lo veo tan lleno, el museo. Y bueno, pues eso significa y denota, lo primero, el interés que demostráis todos los caudetanos por temas históricos de nuestro pueblo, temas culturales. Y en segundo lugar también por el respaldo que dais a esta segunda edición de la beca de Paco Domenech, al cual pues todos hemos conocido en las partes. Y como no también pues agradecer la presencia en esta tarde y en concreto en esta mesa pues de Antonio Selva, que es el director del Instituto de Estudios Albacetenses, don Juan Manuel, también a Conchi, la viuda de Paco y representante en este acto de la Asociación Amigos de la Historia Caudetana, y a mi izquierda pues a los dos ganadores de la beca de la segunda edición de Paco Domenech, y ahora entraremos a mayores presentaciones. Bueno, pues deciros que en esta segunda edición está organizada la beca por el Ayuntamiento de Caudete. Fue una petición que se nos realizó desde la propia asociación y estuvimos pues encantadísimos de poder acoger esta beca para asegurar su continuidad en el tiempo y para darle pues un mayor realce y un mayor apoyo, conseguir pues al final todo lo que requiere este tipo de beca y este tipo pues, de iniciativas que, como decimos, y bueno, como digo esta tarde, nació de una asociación en particular de Amigos de la Historia Caudetana, y hoy podemos decir que está respaldada pues, por el Ayuntamiento de Caudete, por la Diputación de Albacete también y por el Instituto de Estudios Albacetenses. En concreto se encarga de toda la tramitación la Concejalía de Cultura, por medio también de la Biblioteca Municipal. Contamos también con el patrocinio pues, de Cristóbal Vidrio, de Toldos Caudete, de Generali Seguros y de Servigraphic. Y bueno, pues cuando nos planteamos acoger esta segunda edición, quisimos ampliar las temáticas de esta segunda beca. De esta manera lo que se trata con esta beca es de profundizar en el conocimiento de nuestro pueblo, de nuestra villa, promoviendo pues, para ello la labor de investigación, del estudio, de la difusión y de la valoración pues, de toda nuestra historia y de devenir a lo largo del tiempo, y como no, pues, de esta actividad que realizan personas pues, de una forma también silenciada, altruista de nuestro pueblo, y que es una forma de darlo a conocer pues, para mayor conocimiento de todos los caudetanos también. La comisión técnica que hemos conformado para realizar las valoraciones de todos los trabajos ha estado encabezada, bueno, pues, la figura del alcalde, es decir, por mí, y con 4 vocales, que ha sido la directora de la Biblioteca Pública Municipal, la archivera municipal, un representante de la Asociación Cultural Amigos de la Historia Caudetana y un técnico especialista en la materia, un miembro del Departamento de Geografía e Historia del Instituto Pintor Rafael Requena, donde Paco Domenech estuvo prestando toda su actividad profesional. El trabajo ganador pues ha contado en su descripción con todos los criterios a valorar por la comisión técnica, según lo estipulado en las bases, como era que el proyecto tratara de temas que pudiesen resultar de cierta polémica en el ámbito académico. Se valoraba también la creatividad, las dificultades de divulgación del proyecto por los cauces comerciales habituales y además aspectos que pudieran repercutir directa o indirectamente en nuestro municipio. En esta segunda edición han sido 4 los trabajos presentados y bueno, por deciros que ha sido también complicado poder valorarlos de forma independiente para al final escoger al ganador. Han sido muy buenas propuestas las que se han presentado, y bueno, pues desde aquí también lo que hacemos es daros las gracias a todos los que habéis presentado, que sé que algunos estáis en el público, y animaros a que sigáis intentando las nuevas ediciones. Hay numerosísimos temas pues, por estudiar, por ahondar y por profundizar sobre la historia de nuestro pueblo, y todos merecen y todos son dignos pues, de un reconocimiento, de publicación y de toda la difusión posible para mayor conocimiento. Y en este caso pues ya toca presentar cuál es el trabajo ganador y a sus autores. El trabajo ganador tiene por título De aviones y refugios antiaéreos, Aeródromo Militar La Coronela y Defensa Pasiva de la Villa de Caudete, 1936-1939.
Sus autores son Juan Arraiz Cerdá y José Vicente Arnedo Lázaro. Y bueno, yo voy a pasar a daros unos pequeños datos biográficos según nos han facilitado. Juan Arraiz Cerdá nace en 1940 en Elda y tras finalizar los estudios secundarios se prepara para ingresar en la Academia General del Aire, pero bueno, por unos problemas médicos pues no puede acceder a ellos y se dedica directamente a la industria familiar hasta bueno, pues convertirse en gerente. El mundo de la aviación, el mundo militar es algo que ha tenido como afición, algo que ha compartido y algo que lo ha sentido muy suyo a pesar de no haber podido dedicarse profesionalmente a ello. Y bueno, pues a raíz de aquello, numerosos trabajos, publicaciones han versado sobre esta temática. Deciros que actualmente es miembro correspondiente del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, es miembro colaborador del Museo del Aire y miembro correspondiente de la Academia de Historia Aeronáutica de Uruguay. Tiene numerosas publicaciones en diferentes revistas de aquí de España, de Francia, de Alemania, de Brasil y de Inglaterra. También varias publicaciones como España, los cazadores de la Legión Cóndor, Hispano-Aviación. También unos cuantos libros franceses y por último en la República Checa ha publicado también otro libro. Además de haber participado en diferentes conferencias de nivel histórico. Y por otra parte, José Vicente Arnedo Lázaro, pues es natural de Villena, muchos lo conoceréis, es nacido en 1969 y aficionado desde muy pequeño a la historia militar. Sus tres líneas de investigación clásicas son propiamente la militar, la festera y la festero-militar. Sus escritos de investigaciones los podemos encontrar en periódicos, revistas y libros relacionados principalmente con la historia villenense, festera y militar, tanto a nivel local como provincial y nacional. Ha sido igualmente ponente en conferencias patrocinadas por la Universidad de Alicante, así como por la Junta Central de Fiestas del Ayuntamiento de Villena, por la propia Asociación de Amigos de la Historia de Villena y por diferentes entidades. También tiene publicaciones en solitario, la comparsa de estudiantes de Villena, el asedio del castillo de Villena en 1707, historia de la comparsa del bando marroquí, bueno, diferentes libros sobre la temática que hemos comentado, sus tres vertientes principales. Bueno, decir que el trabajo ganador que van a presentar en esta tarde es un trabajo que tiene, creo que bastante trabajado, ¿verdad? Llevan mucho tiempo estudiando en el tema y es todo un mundo apasionante que ahora podremos comprobar y que dentro de un año, cuando entreguen el trabajo finalizado, pues será digno de poder evidentemente pues tener una exposición detallada pues para que nos adentren en esta particularidad, en este momento histórico y en algo que para que la gente más mayor de Caudete sí que conoce este aeródromo, pero que los que somos más jóvenes pues la verdad que ha pasado desapercibido pues por muchas connotaciones históricas y sociales, pero que gracias a esta segunda beca pues vamos a poder conocer en profundidad y gracias al trabajo pues de estos dos autores. Desde aquí, pues nada, felicitarles en nombre de todo el pueblo de Caudete y de todos vosotros también, porque como digo, es un trabajo muy interesante, un trabajo que también considero que es necesario avanzar en esta etapa de la historia de España. No podemos dejar de olvidar ninguna etapa y bueno, pues la verdad es que sobre este aeródromo habréis oído también contar numerosas anécdotas, cosas que bueno, pues hemos podido comprobar que hay parte de leyenda, parte también de verdad, y va a ser sin duda, pues, como digo, una gran aventura poder adentrarnos de lleno y con material y con información de primera pues, en este tema. Por lo tanto, ahora creo que corresponde que seáis vosotros dos los que nos podéis contar en primera persona todo lo que consideréis que debemos de saber en esta tarde, y lo que no, pues habrá que guardárselo para dentro de un año conocerlo más a fondo. Muy buenas tardes, noches a todos. Y antes de iniciar mi intervención, vaya por delante nuestro agradecimiento a doña Conchi Domenech y a don Moisés López, alcalde
de Caudete. Comenzaré diciendo que cuando José Vicente y yo nos conocimos, con motivo de la publicación de su libro Todos a los refugios, muy pronto comprobamos que teníamos un gran interés común respecto a la historia militar durante nuestra guerra civil. Por ello, cuando un buen día surgió el tema de un aeródromo republicano en nuestra zona, que todavía estaba inlocalizable y que respondía al nombre de la Coronela, iniciamos nuestra investigación. Al principio pensamos que podía haber estado situado en la pedanía alicantina del Rebolledo, en donde habíamos encontrado una finca con dicho nombre, pero lo descartamos inmediatamente al comprobar que las características del terreno hacían que fuese totalmente imposible que allí hubiese podido construirse un campo de leche. Un poco, José Vicente se desplazó al archivo de Caudete para otros temas y gracias a la archivera del mismo Virtud de Navarro tuvo conocimiento de la existencia en el mismo de unos planos al respecto, de un aeródromo que hubo situado en la villa de Caudete entre 1938 y 1939. Gracias a que Virtud nos dio las asignaturas de los documentos, los pudimos pedir al Archivo Histórico del Ejército del Aire y así dio comienzo oficialmente y intensamente en nuestra investigación. Posteriormente tocó desplazarnos a Madrid con el fin de investigar en el Archivo Histórico del Ejército del Aire, dado que lo conozco muy bien, gracias a ser miembro del Ejército Histórico, fue un poco arduo, pero finalmente aparecieron una serie de documentos realizados por el Servicio de Información y Policía Militar, que es como se denominaba entonces el Servicio de Información Militar del Ejército Nacional, en donde el aeródromo solo aparecía con dicho nombre, sino también con los de Villena y Caudete, lo que dada nuestra experiencia en este tema no nos extrañó. Y me explico. La aviación republicana tenía la costumbre de denominar a los aeródromos o campos, como igualmente se suelen llamar, con el nombre de la población más cercana o de la finca o zona en que se estaba construido. Por ello, en algunas ocasiones, algunos de ellos aparecen con el nombre de una población, cuando en realidad se encuentran en el término municipal de otra. Unas veces en la misma provincia y en otras no, como en nuestro caso. A la vista de todo ello, decidimos desplazarnos a Caudete y logramos localizar, gracias a los planes conseguidos, el terreno en donde debía de estar, lo cual nos fue confirmado en posteriores investigaciones. Pero no nos conformamos con esto y nos dirigimos al sitio conocido actualmente en Caudete como Casa del Coronel, y que no era otra más que la gran y extraña casa de la indultada finca de la Coronela, para ser utilizada como oficinas y alojamiento del personal de la aviación republicana destinado al aeródromo. A la hora de repartirse el trabajo, a José Vicente le tocó la parte local de la investigación por varios motivos, como eran los conocimientos que tiene de la villa de Caudete, trabaja en Quirnova y ser vecino de Villena. Y ahora comentemos algo más de historia militar. Cuando se inició la guerra, la aviación militar continuó con su organización, pero cuando en septiembre de 1936 se crea el Ministerio de Marina y Aire, se fusionan la aviación militar y la aeronáutica naval, que pertenecía a la Armada, formando una sola unidad que dependía directamente de dicho Ministerio de Aviación y Marina. La creación de la cuarta región aérea, que es la que nos compete, no tuvo lugar hasta la publicación del decreto del 16 de mayo de 1937, estableciéndose su jefatura en la ciudad de Valencia, comprendiendo su territorio las provincias de Castellón, Valencia, Alicante y parte de la de Teruel y Cuenca, siendo designado al mando de ella el teniente coronel Martín Luna, a quien posteriormente sucedieron en el mando Antonio Molina, a quien tuve el honor y el placer de conocer, que me contó algunas cosas. Fernando Hernández Frac y Ramón Zumpareles. Como se puede comprobar, la provincia de Albacete pertenecía a la séptima región aérea y no aparece. Las regiones aéreas fueron subdivididas en sectores, siendo 5 los de la cuarta región aérea, cuyas cabeceras estaban situadas en los aeródromos de La Rabasa, Alicante, Manises, Valencia, La Rabasa, Alicante, Manises, Valencia, Castellón,
Sarrión, Teruel y Sinarca. En estas fechas el primer sector únicamente, que es el que nos compete a nosotros, contaba con los aeródromos de La Rabasa, El Alté, Onil, Santa Pola y Jábea, encontrándose en construcción el del Mayar, en Monóvar. En 1938 se incorpora al primer sector los recién construidos aeródromos del Mayar, Campo de Mirra, Viar y La Coronela, mientras que desde Lomonte, sitio en el término municipal del Pilar de la Horadada, en Alicante, se incorpora la segunda región aérea con cabecera en el aeródromo de los Alcázares, Murcia. Siempre. El transcurrir de la guerra ocasionó la desaparición de algunos aeródromos, especialmente a partir del 15 de abril de 1938, cuando el Ejército Nacional ocupó Vinaroz y partió del territorio republicano en dos. Por ello, la cuarta región aérea quedó únicamente con dos sectores. El primero, con los aeródromos de La Rabasa, El Altet, Onil, Jábea, El Mayar, La Coronela, Fontanales, Puebla del Duc, Campo de Mirra y Santa Pola. Y el segundo, con los campos de Manises, La Señera, Villar, Liria, Carlet, Montroy, Sinarca, Fuente del Espino, Landete, Moya, Sagunto, Alpublas y La Yesa. A partir de 1937 se crea la denominación numérica de los campos de aviación, en las que el primer dígito correspondía a la región aérea, el segundo dígito al sector y los restantes al número de campos dentro del sector. Un tipo de designación con demasiada información y que fue muy pronto conocido por el CIMP nacional. Así, con fecha 3 de julio de 1938, los campos del primer sector recibieron las denominaciones siguientes: La Rabasa 411, El Alté 412, el Onil 433, Jábea 414, el Mayar 415, La Coronela 416, Fontanales 417, el Puebla del Duc 418 y Campo de Mirra, Viar 419. Así podemos comprobar que los campos de Fontanales y Puebla del Duc, ambos en la provincia de Valencia, no pertenecen al segundo sector, como debía ser lógico. Pero estas cosas suelen en este debate. Con el fin de evitar el espionaje nacional, con fecha 20 de diciembre de dicho año, se produjo un nuevo cambio de denominación alfanumérica de los aeródromos, quedando así los del primer sector: La Rabasa AZ5, el Altet AZ4, Onil AZ3, Jábea AZ2, el Mayar AZ1, La Coronela AZ10, Fontanales AZ9, Puebla del Duc AZ8, Campo de Mirra AZ7 y Santa Pola AZ6. Y vemos que el último de ellos es precisamente el de La Coronela. Los dígitos AZ indican que la A como la cuarta región aérea, la Z es su primer sector y el número correspondiente al campo de aeródromo, al campo o aeródromo. Hay que destacar que el capturado campo de Santa Pola volvió a ser puesto en servicio después de ser abandonado y posteriormente utilizado como un campo de sendero o circulado. El documento más antiguo que hemos logrado encontrar respecto a la clasificación de los aeródromos republicanos data de noviembre de 1937 y fue emitido por el Estado Mayor de la Jefatura de Fuerzas Aéreas y no sufrió modificación alguna durante el resto de la guerra. Nuestro campo, como todos los nuevos, recibió la clasificación de eventual y para ello debía reunir condiciones para poder despegar y tomar tierra sin peligro para los tipos de avión en servicio, y su profesión era oficialmente la de un cabo y 4 soldados, aunque en más de un caso esto no se cumplía, como en La Coronela, que solo tenía un único vigilante. Hubo otros campos que sí tenían una pequeña profesión, ¿no?, de 4 tipos, a veces que más. Realmente, los numerosos aeródromos construidos en la cuarta región nos ha presentado una buena serie de dificultades a consecuencia de la falta y dispersión de la necesaria documentación, sobre todo en lo referente a informaciones en relación a expropiaciones forzosas de terrenos, planificación de las obras y los materiales empleados, aunque afortunadamente no ha sido este el caso en el que nos incumbe, dado que en el archivo municipal de Caudete se conservan unos libros que realmente han sido todo un placer poder consultar. La influencia soviética en este campo, al igual que en todos los militares y políticos republicanos, fue muy intensa,
Y así, en el Boletín de Información Decenal del Ministerio de Defensa Nacional de fecha 31 de diciembre de 1938, apareció un artículo firmado por S. Ivanov, un seudónimo, y titulado Aeródromo de campaña. Indiscutiblemente tiene un carácter algo panfletario, pero que nos sirve para conocer algo mejor de lo que los asesores rusos indicaban que debía hacerse al respecto. Ivanov nos dice que el plazo de construcción de un aeródromo de campaña debía ser de unos 20 o 25 días, con un destacamento de unos 100 hombres, una pequeña cantidad de camiones, dos o tres máquinas apisanadoras y otros enseres indispensables. Algo realmente quimérico, dada la realidad española. Pero más quimérico resulta lo que a continuación nos dice. El Estado Mayor Central de la Aviación fija el orden de los trabajos y los lugares donde debían construirse los aeródromos. Primeramente, el grupo de oficiales de Estado Mayor y el ingeniero jefe anotaban sobre una carta de gran escala los lugares aptos para convertirse en futuros aeródromos. Empiezan a elegir terrenos donde desde unos 10 a 15 kilómetros aproximadamente en línea del frente y continúan en una faja de 100 a 120 kilómetros de profundidad. En fin, sigue así por una serie de cosas que realmente son un poco absurdas. Pero por una de estas cosas de la vida, resulta que yo tuve una gran amistad personal y familiar con Ildefonso Rivera, suegro de mi hermano Antonio, quien al iniciarse la guerra se encontraba haciendo la mili en aviación en el aeródromo del Prat de Llobregat. Como buen mecánico profesional que era, pasó directamente a las órdenes del teniente coronel de ingenieros Ángel Ramírez de Cartagena y Marcaida, de quien fue chofer, guardaespaldas y amigo. No solo hasta el final de la guerra, sino que hasta su fallecimiento muchos años después. El teniente coronel Ramírez de Cartagena fue nombrado cuando el gobierno ya había escapado de Madrid, pasado por Valencia y establecido en Barcelona, responsable de la construcción de los nuevos aeródromos necesarios. Consecuentemente, Ildefonso le acompañó en sus viajes por toda España republicana. Respecto al tema que tratamos, me contó que dado el avance nacional hacia el Mediterráneo y el posible portendor del secretario de la República, se decidió que ante la segura aproximación del frente de combate era urgente la construcción de algunos nuevos aeródromos que normalmente eran construidos de 3 en 3, a no mucha distancia entre ellos, con el fin de una pronta dislocación de los aviones de uno a otro campo, en el caso de que la aviación enemiga hiciese alguna aparición. A su llegada a nuestra zona, fueron a alejarse del pueblo alicantino de Bañeres, de donde Ildefonso era su pueblo natal. Dado el tiempo que iban a tener que permanecer aquí, con ellos viajaron la hija del teniente coronel y su secretaria, alejándose todos ellos en la casa materna de Ildefonso. Por cierto, esta foto que se ve es el teniente coronel Ramírez de Cartagena con el sobrino de Ildefonso y su secretaria. Ildefonso me comentaba que durante su permanencia, acompañados por algún que otro técnico de la Jefatura de Obras, se patearon a base de bien toda la zona del norte alicantino, volviendo alguna que otra vez a sitios ya visitados para volver a tomar mediciones y realizar anotaciones, para finalmente decidirse por la realización del campo de Campos, en Fontanares, también conocido como el Teniente, Campo de Birba, también conocido como el de Vier, y Villena, que en realidad es el cabotano de la Coronel. Todos ellos construidos y terminados con alguna y otra dificultad debido a la falta de medios con los que se contaban, pues literalmente podemos afirmar que se construyeron la base de pico y pala. Las pistas. Las pistas de los aeródromos dependían tanto de las posibilidades del terreno como del viento dominante. Normalmente se construían eran 2 pistas cruzadas, según el viento dominante, para, en caso de quedar utilizado, poder utilizar la otra. Estas pistas estaban en forma de X, aunque en algunos casos solo contaban con una debido a la dificultad del terreno. Las pistas se cimentaban con piedra y arena, se apisonaban y recubrían con tierra de la zona para evitar ser detectadas desde el aire. Su longitud estaba en torno a los 1000 metros, aunque debido a lo angosto del terreno también las hubo más cortas, pero no menores del límite de 800 metros. Ninguna tenía señalizaciones en las pistas, ni iluminación nocturna. Edificios y otras dependencias. Dada su clasificación eventual, el campo de la Coronela disponía de una caseta o cuerpo de guardia cita a su entrada,
en donde debía permanecer la tropa que vigilaba el campo, tropa que no había. Igualmente disponía de una casa en donde debían guardarse los útiles para la construcción del campo y que además servía de alojamiento al guarda o capataz. En cuanto a la casa señorial de la finca, debió servir para alojamiento y puesto de mando, aunque realmente no hemos logrado conocer quiénes se alojaron en ella. Nuestro campo nunca dispuso de depósito alguno de gasolina ni de polvorín, pero en cambio, pese a no haber podido localizarlo, sí debió disponer de al menos un pequeño refugio llamado de trinchera, que estaba construido en uno de los bordes del campo. Y estos refugios tenían una profundidad de 2 metros y una capacidad de 20 a 30 personas, que en algunas ocasiones eran cubiertos con vigas de madera tapadas con tierra. En cuanto al reglamentario refugio contra bombas, no hemos encontrado datos o información alguna respecto a su existencia. Yo tengo el conocimiento de que no lo hubo, pues los únicos campos del primer sector que lo tuvieron fueron los de la Rabasa, el Altet, Orí y el Mayán. Los 3 primeros por haber un continuo movimiento de aviones y el Mayán por ser un campo muy especial. Pero el resto de ellos, los campos de Birra, Fontanar, Santa Pola y otras similares, no los han tenido. No obstante, si continuamos investigaciones sobre el terreno, diremos que los refugios contra bombas, diremos que los refugios contra bombas de un peso de hasta 200 kilos eran normalmente excavaciones en mina y una profundidad de entre 6 y 9 metros con revestimiento de ladrillo cubierta de hormigón, con 2 bocas de acceso y capacidad para unas 60 personas, estando dotado de pocas, por decir, y una comodidad. Pues muchas gracias por vuestra atención al escucharme y seguidamente le paso el turno a José Vicente, a quien seguro escucharéis con la misma atención que han hecho conmigo. Buenas tardes a todos. Lo primero que me gustaría decir es que creo que es realmente una suerte para Caudete el que una persona del nivel histórico y cultural de Juan haya podido localizar en uno de los libros que yo inicié hace unos 6 o 7 años, 8 años quizás. Este hombre que ha hecho conferencias en medio mundo y hablando siempre sobre el ejército del aire, la aviación militar, pues en un momento dado le propuse la posibilidad de colaborar en un libro que yo estaba empezando sobre el aeródromo La Coronela de Caudete, y bueno, hemos tenido la suerte de que me dijera que sí, lo tenemos aquí y creo, insisto, en que es realmente un lujazo el que Juan haya colaborado en este libro. Los primeros pasos pues fueron hace 7 o 8 años aproximadamente, cuando empiezo realmente con el libro, pero la primera vez que yo oí hablar sobre el aeródromo La Coronela de Caudete fue exactamente en el año 1997. Y el primer señor que me habló del mismo fue un señor que se llamaba Francisco García Albertos, Paco el Rin, el abuelo. Su viuda, Joaquina, está hoy aquí. Él fue el que me comentó que en Grinova estaban haciendo la número 2, que presentara el currículum, etc. Iban a casi duplicar la plantilla y gracias a Dios le hice caso. Le presenté el currículum el último día y bueno, el caso es que empecé a trabajar en la oficina de expediciones, en una de las oficinas que hay por ahí. A la semana volví a Caudete y hablando Paco, para darle las gracias de que me hubiera ofrecido la posibilidad de presentar el currículum en Grinova, pues él sabiendo mis gustos a la hora de leer y de investigar relacionados con el mundo militar, que sabemos, o por lo menos lo entiendo yo así, que es un mundo un tanto peculiar y curioso cuanto menos, pues
él me comentó que en Caudete, en la guerra civil, hubo un aeropuerto militar que tenía 2 pistas y que al acabar la guerra el Estado dio unas indemnizaciones a los antiguos propietarios que les fueron expropiados los terrenos. Y lo curioso es que él me decía que algunos cobraron mucho dinero cuando realmente tenían una barraca de 4 palos. Claro, es de suponer que aquellas personas, pues oye, ya que iba a pagar el Estado, remolaron un poco el tema y bueno, les saliera mejor. Entonces, estamos hablando del año 97-98. Yo estaba en el archivo de aquí de Caudete investigando otro tema, militar por supuesto, y le comenté lo que me había dicho Paco a Virtudes, la archivera, y ella me confirmó que efectivamente aquí había habido un aeropuerto militar en la guerra. Juan está en 200, pero hay que tener en cuenta una cosa. Aeropuerto es cuando a una pista donde aterriza y despegan aviones lo hacen aviones civiles, y aeródromo es cuando lo hacen aviones militares, o sea que está en lo cierto. Lo que pasa es que, como estábamos hablando del aeropuerto, de cuando ellos me lo decían, sí, no, el conocimiento que se tiene. Virtu me dijo que efectivamente existían los planos, que ellos ya los habían pedido en el pasado, pero que no los tienen en ese momento, que los iba a buscar. El caso es que lo estuvo buscando una temporada, no los encontró, pero sí que me dijo, los planos no los encuentro, pero sí que tengo una asignatura. La asignatura es lo que identifica cada uno de los legajos, de los decenas de miles de legajos que puede haber en un archivo civil o militar. En el archivo del Ejército del Aire, por ejemplo, hay decenas de miles de legajos, pero si tú vas buscando exactamente 5 hojas relativas a un aeródromo militar de un Caudete en el año 38, si no tienes la asignatura, te puedes pasar 4 vidas pasando papeles. Ante ello, le propuse colaborar a Juan, debido a lo que he comentado antes, y pedimos los planos al archivo histórico del Ejército del Aire. ¿Cómo se inició la investigación? Pues, en primer lugar, con la documentación que nos remitió el Ejército del Aire, principalmente planos relativos al aeródromo La Coronela. Por supuesto, si hablamos de Caudete, tendremos que centrarnos en el archivo de Caudete, libros de entrada y salida de documentos, correspondencia, etcétera, que es lo clásico. Caudete hizo en la guerra una de esas cosas curiosas que pasan en 2 pueblos de los casi 6.000 que tiene España. El Gobierno de la República remitió una carta a todos los archivos que dependían del Gobierno republicano para que remitieran todo el papel local que no fuera indispensable. Desgraciadamente, Caudete fue uno de los, creo recordar que fueron 2, ¿no? ¿Me dijiste? ¿Y tú? A ver, cuando se produce, se está diciendo al escudo, que se produce el arte de la República, se aduce que hay una aglomeración de papel, porque aparte del archivo que controlaba el secretario, había mucho papel en otra estancia y era peligro de incendio. Y se aprueba por pleno. Lo que se pretendía era convertir en pasta de papel documentos porque no había pasta de papel. Efectivamente, después de la guerra se seguía el gobierno nacional que obligó a todos los ayuntamientos a poner a disposición documentación que fuera, hace un listado de lo que tiene que dejarse y lo que tiene que llevarse. Y entonces de ahí salió más ayuntamientos. Y aquí de todo el porque no había papel. O sea, se recurre siempre a los archivos para hacer pasta de papel porque no había. Ni durante la República porque había que hacer propaganda, evidentemente, ni después durante la época franquista porque tampoco había papel. Eso ha sido importantísimo a la hora de destruir mucha documentación. Claro, ¿cuál es el problema de eso? Pues que si Caudete en su momento se deshizo de no sé cuántos cientos o miles de toneladas de papel histórico que estaba en su archivo, pues ahora uno se lleva la sorpresa cuando va al archivo de Caudete y encuentra de aquella época solamente y a Dios gracias los libros de salida y entrada de correspondencia, etcétera, etcétera. Menos mal que esos libros se han conservado, porque de lo contrario, el 99% de todo lo relativo a defensa pasiva de Caudete y el aeródromo La Coronela nos sería completamente desconocido.
Otro de los archivos que hemos estado tocando ha sido el archivo de Villena. Allí he encontrado unas cosillas relativas al de Caudete interesantes, pero a otro aeropuerto o aeródromo militar que se iba a hacer en Villena en las últimas semanas de marzo, de abril del año 39. La guerra acaba el 1 de abril. Bueno, empezamos con la investigación, empezó con el archivo de Caudete, lógicamente. Íbamos buscando información sobre aeródromo, única y exclusivamente, pero a fuerza de pasar con Virtu unas cuantas horas, semanas, meses y casi años encadenados, repasando libros, no de corrido, pero vamos, todas las semanas por lo menos 1 o 2 días sí que aparecía por aquí, pues me fui dando cuenta de que iban apareciendo mucha información sobre defensa pasiva. Defensa pasiva, para que nos hagamos una idea, es todo lo relativo a refugios antiaéreos, enmascaramiento de la población, desescombro, todo lo que previene las consecuencias de un posible ataque aéreo sobre poblaciones civiles. Visto que, aparte del aeródromo, podríamos hablar de la defensa pasiva caudetana, se lo comenté a Virtu: oye, Virtu, pasa esto, podríamos ampliar el, aunque dupliquemos el trabajo. Virtu lo vio estupendo, lo consulté con Juan, él también lo vio estupendo y yo lo vi estupendo. Aquí tenemos, por ejemplo, han salido antes, pero lo vuelvo a poner, son 2 de los planos que nos mandó el Ejército del Aire relativos a nuestro aeródromo. Este de aquí arriba, ¿el puntero se ve? Sí, sí. Este de aquí arriba, por ejemplo, es muy generalista. Tenemos aquí a Yecla, tenemos aquí a Caudete y tenemos aquí a Villena. Tenemos la línea del ferrocarril, antigua carretera nacional, hoy autovía prácticamente, y exactamente aquí en un círculo el Ejército Nacional marcó la situación geográfica del aeródromo republicano. El plano debajo ya es un poco más concreto. Tenemos aquí Yecla, ermita de Nuestra Señora de Gracia, carretera Villena de toda la vida. Aquí tenemos nuestro aeródromo con forma de X, tal y como Paco, el RIM, me dijo en su momento. Pasamos. Y esta es mucho más concreto. Tenemos Villena, línea de ferrocarril, antigua nacional, carretera de toda la vida y otra vez nuestro aeródromo. Aquí tenemos la latitud y longitud. Cuando vimos esta fotografía en su momento, pues nos llevó una alegría inmensa, porque teniendo la latitud y la longitud podríamos clavar al milímetro la situación exacta del aeródromo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que desde entonces ahora, esto nos enteramos gracias a un coronel del Ejército del Aire que es de Viena, todo lo que son coordenadas de longitud y latitud a nivel de ejércitos, vuelos, etcétera, las cambiaron. Pero bueno, estamos en ello. Aquí, por ejemplo, también tenemos que el Ejército del Aire lo denominó la coronela, y sin embargo luego tacharon lo de la coronela, que era el nombre original republicano, y le pusieron el de Villena. Vamos a dejar a Juan porque seguramente nos va a decir algo. No, te iba a decir precisamente que, aparte de la longitud y latitud que aparecen aquí, es que está tachado la coronela y que aquí pone Villena. Mi opinión no es que lo puso el Ejército Nacional, sino que esto es posterior a la guerra civil. Decide ya el Ejército del Aire que lo... Bueno, pusimos en marcha la investigación. Juan y yo, pues claro, uno puede escribir un libro de 7.000 páginas con toda la ilusión del mundo, pero si esas 7.000 páginas al tiempo no las podemos publicar de alguna forma, imprimir en negro sobre blanco, pues podemos tener un grave problema. La primera vez que intentamos recaudar algún tipo de dinero, no para cobrar nosotros, sino única y exclusivamente para lo que es la impresión del libro, que es a fin de cuentas lo que todos los escritores profesionales o amateurs queremos, fue hablar con el alcalde don Miguel Moyá Nieto. Moyá, hay que reconocerle que fue taxativo, claro y directo, y nos dijo que para este tipo de cosas pues el ayuntamiento no tenía asignación presupuestaria
hectáreas. Podía haber estado dando rodeos y habernos vendido la moto 14 veces, pero por lo menos fue sincero. Y es más, se ofreció con su concejal de Cultura entonces para intentar en la Diputación de Albacete recabar algún tipo de subvención para la publicación de este tipo de libros. En ello estábamos cuando un día mi compañero en Grinova, Francisco Díaz Clemente, pues nos comentó la aparición de una beca, que es precisamente esta. Presentamos nuestro proyecto, resultó elegida y aquí estamos. ¿Cómo hemos escrito el libro? Cuando uno hace investigación histórica, indudablemente pues tiene que acogerse a un tipo de reglas a la hora de hacerlo, si lo queremos hacer bien. Por otra parte, el deslinde investigador, desde el principio Juan y yo lo tuvimos claro. Juan se ceñiría a lo que es la guerra aérea 1936-1939 desde una visión generalista y en mi caso concreto lo haría a nivel local. El método, cuando uno escribe poesía, un día se levanta inspirado y se sienta debajo de un almendro y si le viene la inspiración, pues puede escribirte 75 páginas y ya tiene casi medio libro. El problema de la investigación histórica en general y la militar en particular es que aquí hay que echarle horas y horas y horas y horas. Este libro, más o menos, entre unas cosas y otras, son 280, 290 páginas. Llevamos unos 3 años y medio de recio. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que lo primero que tenemos que hacer es localizar la información. Archivos civiles, archivos militares. Los militares concretamente son, en este caso concreto, Ejército del Aire y Archivo General Militar de Segovia. Claro, y Ávila también, se me ha olvidado. Y el Archivo General de la Administración. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que se puede pedir la documentación a los archivos, pero lo normal es que después de ver toda la panoplia de información que pueden tener los archivos, es desplazarse a esos archivos, ver lo que tienen, pasarte allí una semana o dos, con 1 o 2 semanas durmiendo allí. Ya, eso te pasa a ti, que no ya conociendo bien a los archivos y teniendo verdaderamente amistad con los archiveros, pues yo lo utilizo muchas veces con una llamada telefónica, con el mail, diciendo, fulanito, estoy interesado en este tema, búscame lo que tengas por ahí y me avisas. Una semana, 10 días, 2 días, 2 horas, recibo la respuesta. Tenemos esto, ¿qué te interesa? Pues mira, esto sí, esto no tal. Pues digo, oye, mira, no me voy a molestar de ti. Dime qué cuesta, fotocopias, o si te lo mandan en un CD, y te hago un ingreso. 20 euros, 30, 50, no sé. Si lo toma el justificante automáticamente por correo, pedimos la documentación. Yo soy una fortuna, que te diga. Luego hay que concentrar toda esa documentación, analizarla, estudiarla, sintetizar la información. Estamos hablando a lo mejor de 3.000 páginas que hay que resumir de alguna forma en 280. Hay que hacer las entrevistas personales a testigos directos e indirectos de los hechos históricos que estamos tratando de analizar. Cuando se ha hecho todo eso, que ya llevamos varios años haciéndolo, hay que cruzar toda la información para que intentar asegurar que todo lo que vamos a escribir se ciñe a la realidad. Y por último, hacemos lo más fácil y rápido, que es escribir el libro. Un libro de 280 páginas, 3 semanas y media, un mes como mucho, está liquidado. Datos históricos caudetanos referente al tema que estamos investigando. ¿Queréis conocer algunos? Pues mira, en la Primera Guerra Mundial apareció la defensa pasiva, sobre todo enfocada a la lucha de guerra química sobre poblaciones o en los frentes. El decreto 8 de agosto del 35 creó la defensa pasiva aquí en España. La defensa pasiva se centra sobre todo en guerra química, gases, red de acecho, vigía,
refugio, sanidad y el escombro. Todas estas variables se dieron en Caudete en mayor o menor medida. Hoy día te montan un radar en Aitana, con la Mini, y los radares de ahora en 400 kilómetros a la redonda, si vuela una cometa te la detectan. Pero tengamos en cuenta que en el año 36-39 el radar no existía todavía. ¿Cómo se montaba un servicio de radar, entre comillas, de poco nivel, podríamos decir? Pues subiendo a cada una de las iglesias de toda España a un tío que estuviera 24 horas mirando con prismáticos si los había. En el caso de Caudete sí los había, en el caso de Villena no los había. El paso de aviones. Ese paso de aviones debía de comunicarlo a los números precisamente que antes ha dicho Juan, a los números de la superioridad, para que desde Albacete o Cartagena avisaran que por Caudete había pasado un avión, dirección norte, para que salieran los I-15 chatos que había en la rabata con la intención de interceptarlos. 17 y 18 de julio del 36 empieza la Guerra Civil Española. A nivel nacional, tanto la República como la España de Franco dicta unas normas relativas a la defensa pasiva, todo eso lo tenemos y lo hemos refundido en el libro nuestro. A finales de agosto del 36, Caudete ya puso en marcha su defensa pasiva. Es la primera anotación que existe sobre la defensa pasiva en los libros de correspondencia, documentos de Caudete, es de agosto del 36. El 19 del 12 del 36, aviones de la Legión Cóndor alemana bombardearon Villena. Concretamente fue la estación del tren de Villena, 2 Heinkel 70. ¿Qué hizo el bombardeo? Fueron 2 aviones motores Heinkel 70 rayo alemán. ¿Qué lanzaron en este primer bombardeo de la estación de Villena? 16 heridos, un muerto, contusionados. Concretamente lanzaron o largaron 2 bombas de 50 kilos y 3 incendiarias de 1 kilo, alemanas llamadas Vipe o B1E. ¿Cómo eran los Heinkel 70 y la bomba Vipe? Pues, como curiosidad, los aviones que tiraron las bombas sobre la estación de tren de Villena fueron exactamente estos. Las 2 bombas de 50 kilos explotaron, era el típico pepino con las aletas traseras, y bombas incendiarias tiraron 3. Aquí tenemos el gráfico de una de ellas. Traer un Heinkel 70 aquí sería complicado. Bueno, pero has citado a una unidad especial que la Legión Cóndor creó en Sevilla, en la base de Talbán. Los Heinkel 70, en origen eran unos aviones correo a larga distancia que a España llegaban haciendo una ruta que llegaba hasta el centro de África. Salían de Alemania, estaban en Francia, estaban en Sevilla y luego cruzaban a África hasta allá. Quiero decir con esto que tienen una autonomía de vuelo muy larga, muy grande. Fueron militarizados pues, unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, podría ser el 34, el 35. Y cuando los alemanes crearon la Legión Cóndor, su primera unidad de bombardeo fue una unidad experimental equipada con un 170, llamado Rayo, en España, copiando simplemente su apelativo alemán que era Blitz. Esta unidad se dedicaba, gracias a las informaciones recibidas de los espías que había en todas partes, de algún blanco o algún objetivo interesante. El caso es que ellos recibieron la orden, porque gracias a Dios se conserva todo el diario de operaciones de esta unidad. Sabemos qué aviones, qué días salieron, qué carga llevaban, quiénes eran sus tripulantes y qué bombardearon, y las incidencias que pudo haber en ese vuelo. Salieron rumbo hacia Almansa para bombardear unas unidades republicanas que por lo visto estaban allí estacionadas. ¿Qué pasó? Que al llegar sobre Villena vieron en la estación un tren con personal, con gente, y decidieron, pues, antes de llegar a Almansa, lanzamos aquí. Y fue un objetivo secundario con los que se encontraron y lanzaron la bomba.
Y luego, pues, el tiempo no era bueno y regresaron, porque a la Almansa aparece la documentación que la Almansa lo bombardearon. Regresaron a Tablada, Sevilla. O sea, que venir de Sevilla hasta aquí, bombardear, llegar y quedar todavía gasolina a tope en los depósitos, dice mucho de lo que se sabía que era capaz de hacer. Esta bomba concretamente que tenemos encima de la mesa se corresponde con una de las 3 incendiarias que tiraron sobre la estación de Villena el 19 de diciembre de 1936. Las incendiarias de las 3 que tiraron no llegó a explotar ninguna. Son incendiarias porque no tienen explosivo dentro, es una carga de termita, es un producto químico, eran unos 400 gramos. Es un producto químico que funde con 2000, casi 3000 grados al entrar en contacto con el oxígeno. Esta no explotó, las otras 2 tampoco. La Guardia Civil, entonces Guardia Nacional Republicana, las desactivó, se quedaron en el cuartel de la Guardia Civil de Villena, y mi padre y mi abuelo, que fueron practicantes titulares de Villena durante casi 50 años, pues cuando cerraron el cuartel de la Guardia Civil, que estaba situado junto a las vías, y lo llevaron donde hoy está situado, pues el que era el capitán, que era entonces comandante de puesto, le dijo a mi padre: oye Pepe, tengo ahí una bomba de cuando la guerra y tal igual. Se la regaló, está completamente descargada, por supuesto. Y bueno, la suerte que hemos tenido es que se quedara allí y luego pues acabara donde acabara. Más datos sobre la defensa pasiva caudetana. ¿Era Caudete un objetivo militar de la aviación nacional? Creemos que no. No porque, vamos a ver, hacer despegar aviones con lo que eso costaba, con los aviones que entonces eran carísimos. No, el aeródromo Campo no tenía capacidad para tener una conexión aérea. Claro. Entonces, ir a bombardear Caudete o su campo de aviación era improbable porque no había industria, que era lo que realmente buscaban bombardear los aparatos pesados. La industria militar que Villena se había establecido. Una cosa que seguramente no sabréis es que el día 22 del 12 del 36, aviones republicanos persiguiendo otra vez a los Engel 70 que días antes habían bombardeado la estación de Villena, hicieron un combate aéreo, según la documentación, a la altura de Caudete, muy probablemente por la zona situada en paralelo a las vías del tren. Los organismos relacionados con la defensa pasiva caudetana fueron 2: la Red Militar de Acecho de la Defensa contra Aeronaves, Defensa Especial contra Aeronaves, que era la UCA, y la Red Civil de Defensa Pasiva, refugios, vigías, etc. En la Torre de Santa Catalina se instaló un puesto de la DCA, los vigías de Santa Catalina. Esto seguramente la gente mayor ya les empezará a sonar de algo. Como, insisto, esto todavía no existían, la República y los de Franco en su lado tenían necesidad de controlar los movimientos aéreos tanto de la aviación propia como enemiga. Entonces, a lo largo de los 3 años de guerra, en Santa Catalina hubo unos señores que durante 24 horas al día registraban el paso de cualquier tipo de avión en cualquier dirección. Arriba del todo de la Torre de Santa Catalina se instaló una garita de madera. Todo esto lo estamos sacando, todo esto y muchísimas más cosas lo estamos sacando de los libros de entrada y salida de correspondencia del archivo de Virtu. Se instaló una garita de madera, se construyó antes del 15 de agosto de 1937, se le puso instalación eléctrica, calefacción y ventanas de cristal. La instalación eléctrica la hizo un señor llamado Juan Olivares. Olivares me suena. Y en cuanto a las ventanas de cristal, las instaló un cristalero que se llamaba Juan Requena. A lo largo de todos estos 3 años y dividiendo papeles y papeles, nos van apareciendo, que hemos situado en el libro, una cantidad de nombres caudetanos relacionados con todos estos tipos de cosas impresionantes. Juan y yo no los conocemos lógicamente, pero cuando tengáis el libro, muy probablemente muchos de los nombres caudetanos que os van a ir apareciendo
No sé si os sonarán de haberlos conocido, por lo menos a vuestros padres seguro. La señal de alarma ante un ataque aéreo, improbable completamente, era el típico de arrebato que se utilizaba con las campanas desde tiempo inmemorial. Por aquí está Javier Ponce, que seguro que de campanas nos podría dar cada vez que clase. Aquí lo tenemos en una de las 6 o 7 viajes que hicimos al campanario. Los vigías de Santa Catalina tenían teléfono propio. La línea telefónica cubría desde Caudete hasta Albacete, Cartagena. Ante el paso de aviones, el señor que estaba en Santa Catalina tenía que coger su teléfono y llamar a la centralita Albacete como plaza militar y Cartagena como punto importantísimo, porque el 95% de la flota republicana estaba basada en Cartagena. No solo la flota, sino que era puerto donde se descargaba continuamente material de guerra. Correcto. Claves secretas que se utilizaban en los teléfonos a la hora de pasar información. Tenemos localizadas 3: Alerta, Rusia y México. Hablando de Santa Catalina, fue garaje municipal, empieza a serlo en mayo de 1937, y militar, finales de la guerra, utilizado por las tropas de aviación. Las puertas las arrancaron, luego un coronel de las fuerzas del aire que estaban por aquí se quejó de que no había puertas, hablaron con un carpintero. Todo es la maraña de información relacionada con todas estas cosas, las podéis encontrar en el libro. Planos de la defensa pasiva caudetana se hicieron sin ningún género de duda. El problema es que aquí en Caudete no los hemos localizado, pero nos queda tocar en Albacete varios archivos y muy probablemente los encontraremos. En esos planos estarían situados, sobre el plano de la villa, los refugios en casa, cuevas, sótanos, etcétera, etcétera, que oficialmente el mando militar de la plaza estipulaba que debían de ser así. Refugios de nueva planta o de galería en mina, es el típico refugio de nueva construcción que hacen un hoyo, meten hormigón armado, cierran por arriba, normalmente con 2 salidas, cada una en lados opuestos. Y todo lo relativo a las trincheras. Trincheras nos suena a la guerra, pero tengamos en cuenta que los refugios en Caudete, por ejemplo, podrían albergar a un determinado número de población. La población general era de X personas y reglamentariamente, porque así lo decían los reglamentos, había que cubrir al 100% de los habitantes de la villa. ¿Cómo se les cubría si no había dinero para hacer refugios, etcétera, etcétera? Pues ponían trincheras kilométricas con tal de cubrir los expedientes oficiales. ¿Cómo se pagaban los refugios? Pues como en toda España, tanto en una zona como en la otra, con tasas e impuestos que pagaba la población civil. En el caso republicano, la mentalidad era la siguiente: como los refugios los van a disfrutar los habitantes de cada pueblo o ciudad, tienen que ser ellos los que lo paguen. Los refugios caudetanos aparecen por primera vez. El primer documento que hemos podido localizar es del 26 de septiembre del año 38. Al final de la guerra, el 1 de abril, no habían llegado a terminarse, o sea, cimentarse, exactamente igual a lo que pasó en Villena. Se hicieron 12 galerías, pero ninguno de ellos llegó a cimentarse. Y al acabar la guerra, a las pocas semanas, fueron sellados. Y ahí seguirán. Aquí tenemos la torre de Santa Catalina con el castillo de embajada. Arriba de Santa Catalina, en esta esquina de aquí, es donde estuvo instalada la garita de madera. Hubo tropas de aviación en la Ermita de Gracia y también de infantería, las famosas brigadas mixtas republicanas, sobre todo infantería al principio de la guerra, cuando se estaban organizando brigadas mixtas en todo lo que es el corredor desde Almansa hasta Monóvar. El primer documento que hemos podido localizar data del 6-11 de abril de 1938.
Cuando hablamos de aeródromo hay que diferenciar dos cosas. Una cosa eran las pistas concretamente tenían 1300, la principal era 1300 por 300 y la que cruzaba 1000 por 300, y luego todo el terreno expropiado. Todo el terreno expropiado, eso va a ser más difícil de cuadrar, pero bueno, para que nos hagamos una idea, todo el terreno expropiado para la instalación del campo iba aproximadamente desde poco más allá de la ermita de la Virgen de Gracia hasta un poco más acá de la Casa del Soldado. El aeródromo se terminó a finales de enero de 1939. Datos curiosos. Se utilizó el rodillo de nivelar las calles. Un rulón, vamos. Un camión llevaba al personal todos los días al aeropuerto a trabajar. Un camión que cargaba los que cargaba y solo hacía un viaje de ida y otro de vuelta. Trabajaron reservistas caudetanos, tenemos los nombres de todos los reservistas, y se quitaban las piedras diariamente a mano y se utilizaban para ello mujeres y niños. El aeródromo, mientras estuvo en funcionamiento, siempre tuvo un guarda, un encargado. Se le llama de 57 formas diferentes a lo largo de los 6-7 meses que estuvo en marcha, como por ejemplo guarda, sargento celador, cabo jefe del aeródromo, sargento celador y guarda del campo. El último guarda, por curiosidad, se llamaba Raúl Villanueva Bascal. No sé si los apellidos le sonarán de algo. Y a lo largo de toda la guerra, única y exclusivamente, aterrizó un avión. Y está completamente constatado que fue uno. Cada vez que escribo un libro y me lo publico, absolutamente siempre nombro a las presentaciones del libro a todas las personas que han colaborado en el mismo. Por una parte tenemos los fríos papeles de los archivos y por otra parte tenemos el testimonio de las personas que en primer o segundo grado vivieron los hechos históricos que estamos investigando. Con el segundo que hablé de todo este tinglao fue con Benito Ángel Amorós, el regador del Paraíso. La gente mayor seguro que lo conoció, falleció hace unos cuantos años. El hombre tenía una ilusión bárbara de que algún día se llegara a publicar este libro y ver su nombre impreso en el mismo. Él no lo va a ver, pero nosotros sí. Él concretamente me habló de las pistas, del rulón, del camión, de la construcción del campo. Otra colaboración importantísima fue la de Antonio García Algarra, el Gabri, que lo conoceréis. He puesto CL delante porque lo primero que me dijo la primera vez que hablé con él fue caballero legionario Antonio García Algarra. Él me habló de las pistas, obviamente hizo el servicio militar en la Legión. Él me habló de las pistas y una caseta, la caseta de los Algarra, que fue el segundo puesto en el que hubo guarnición, entre comillas, para el campo. El testimonio de él es importantísimo porque todo el mundo me hablaba del campo o un poco más allá o un poco más acá, o hacia arriba o hacia abajo. Pero el Garri lo clavó exacto, por la sencilla razón de que cuando hablé con él por primera vez, luego vinieron otras 10 o 12, pues me dijo: un terreno que era de mi abuelo lindaba en la parte de abajo, en la parte sur de lo que eran las pistas. Fuimos allí y me dijo exactamente cuánto me diste. Fuimos allí y sobre la pista me dijo exactamente, la pista empezaba ahí. Por otra parte, Fernando García Conejero y su hijo Miguel García San Miguel, terrenos aledaños, una balsa que tenían ellos, bueno, sus padres, abuelos, que tuvieron que aplanar, llenarla de tierra para aplanar todo lo que era la zona, y el despeje visual. El despeje visual era todo el terreno que expropió la República para hacer las pistas, de punta a punta fue completamente arrasado de todo lo que había. Oliveras, viña, cualquier planta lo aplanaron.
balsa la rellenaron de tierra, lógicamente, para en el caso de que hubiera que aterrizar un avión y se saliera de la pista, no se fuera a meterse en una balsa. Tomás Ortuño Terol, que lo tenemos aquí, me habló de los pilones de entrada que había en la entrada oficial al campo. Se hicieron 2 pequeños pilones de ladrillo de cara vista, luego hay una fotografía por ahí. Y también de la caseta principal para el guarda. Juan y yo estuvimos varios meses dando vueltas por ahí, preguntando, nada. Al final no aparecía, hasta que un día hablando con Tomás me dijo, se lo comenté, y digo, Tomás, pasa esto. Y me dijo, sí que sé exactamente dónde estaba. Dice, porque cuando hizo la nave que tiene en la carretera de Villena, parte de los cimientos de su nave lo usaron para levantarlo sobre los cimientos de la caseta. Por otra parte, Luis Díaz Solera, antiguo accionista de Transportes Caudete, y María Gracia Villascusa López. Luis Díaz Solera fue testigo presencial del único aterrizaje, del único avión que aterrizó durante toda la guerra. María Gracia es su señora. Miguel Requena Aulló, aquí presente, nos hizo de servicio logístico. Cuando los periodistas hablan en televisión de las guerras, las batallas y los tanques, los militares siempre lo hacen de la logística. Pues gracias a Miguel y al patrón que tenía en su momento, pues estuvimos recorriendo kilómetros y kilómetros de territorio noruegano. Joaquín Moya Francés, que me dio unos papeles sobre incautación de fincas. Francisco Pérez García Kiko, pistas y terrenos, días y días para allí y para acá. Kiko nos enseñó de todo, aparte de pistas y terrenos. Javier Ponce, el puesto de Santa Catalina y las Campanas. Aquí tenemos a Fernando García Conejero y Miguel García San Miguel, uno de los días que estuvimos pateando el terreno. Juan Bordallo Amoró, fallecido. Terrenos con Bernardo Bordallo y Juan Manuel Bordallo, viendo terrenos suyos lindantes con las pistas. Antonio Conejero Alberto, terreno, padre de Bernabé, compañero. Juan Clemente Vicente, abuelo de mi compañero. Antonio Camarasa, fallecido. Gaspar Cantero Marco, compañero del trabajo, orden de delimitación de los terrenos expropiados. Él me decía que cuando era pequeño, a lo largo, curiosamente, de todo lo que era el perímetro que se expropió, había estacas cada determinado metro delimitadas los terrenos. Estuvimos buscándolas, pero claro, después de esos 80 años ya habían desaparecido todas. Pero era lo normal que se hacía en estos casos. José Ortuño Ruiz fue el señor que me dijo exactamente dónde estaba la garita en la Torre de Santa Catalina. En los libros de correspondencia ponía que para levantar la garita de madera se hicieron unos pequeños cimientos. Y pensé que pese a que se había reformado el techo de la Santa Catalina, los cimientos o parte de ellos se habrían conservado. Bueno, el señor que hizo la impermeabilización de la Torre Santa Catalina hizo un trabajo excelente y todos los residuos que nos habrían ayudado a marcar dónde estuvo la garita desaparecieron. Pero gracias al señor José Ortuño Ruiz podemos situarla exactamente. Joaquín Molina, un testimonio que me dio de su madre. Manuel Conejero Vicente Bernabé, compañero de trabajo, y Francisco Díaz Clemente, compañero de trabajo. Al Bernabé y a Francisco Díaz son ese tipo de personas que si no existieran habría que inventarlas, porque Juan y yo podemos ir a 700.000 archivos y buscar lo que queramos, pero el contacto con los testigos de la época es complejo que nosotros de motu propio podamos hacerlo. Sin embargo, gracias a los intermediarios, pues hemos tenido acceso a todas estas personas. Aquí tenemos a Kiko, más o menos donde estaban situados los 2 pilones en la entrada oficial al campo. A mano derecha está situada la nave de Tomás. Objetivo 2019, pues el libro está escrito en un 90%. Falta consultar lo que he comentado antes, un par de archivos en Caudete para ver si podemos localizar, en Albacete, para ver si podemos localizar los planos de la defensa pasiva
que obligatoriamente el Ayuntamiento caudetano del 36 tuvo que mandar a Albacete, a la superioridad que se decía entonces. La cantidad de datos localizados es apabullante. Lo que es el aeródromo tuvo una vida bastante corta, desde abril del 38 hasta poco después de terminar la guerra, pero aún así podemos reconstruirlo dato a dato. Vamos a hacer reuniones con todos los colaboradores juntos para cruzar la información. Se reescribirá toda la información oral. Yo me lo he puesto lo de los teléfonos para que no se me olvide. ¿Y todo ello para qué? Pues para escribir el libro que Caudete se merece. Juan y yo estamos plenamente convencidos que estamos ante una investigación militar completamente inédita de la gran historia de la villa de Caudete. Y hablamos del aeródromo La Coronela, unos lo sitúan un poco más allá, otros un poco más acá. Pues para que nos hagamos una idea, no está a escala, pero la representación que les he hecho aquí es bastante exacta a lo que fue. Este es uno de los temas que nos quedan pendientes. Para que nos situamos, aquí en el puntero, en el rectángulo amarillo, tenemos la gasolinera de la carretera de Villena. Pues aquí tenemos al aeródromo caudetano en unas líneas muy aproximadas a lo que fueron. De aquí a aquí eran 300, de aquí a aquí 1300, de aquí a aquí de ancho 300 y esta de 1000 metros, un poco más corta que da la pista secundaria. Bueno, y nada, muchas gracias por todo. Corresponde daros la enhorabuena y sin duda lo que van a ser unas pinceladas, un gran avance de todo lo que es la recopilación histórica que habéis podido recoger a lo largo de 20 años, nada más y nada menos, prácticamente 20 años de estudio. Como digo, dentro de 20 años, con estas fechas, prácticamente podremos tener el trabajo terminado, se podrá presentar y bueno, pues habréis podido comprobar que es un lujazo, una gran suerte, pues poder contar con este trabajo premiado y por tanto por avanzar y profundizar más en un tema que, a pesar de tenerlo cerca en el tiempo, pues es un gran desconocido, y que si hoy hemos conocido muchos datos acerca de todo lo que concierne a la Coronela, pues cuando tengamos el trabajo terminado va a ser apasionante conocerlo y disfrutar leyendo ese libro, sobre todo a todos los que nos gusta la historia. Y nada, pues ahora es el turno de Antonio Selva, el director del Instituto de Estudios Albacetense, don Juan Manuel, pues para que haga una intervención al respecto, y bueno, a quien tenemos que agradecer enormemente pues la colaboración, puesto que su presencia también hoy aquí dice mucho del apoyo que desde la institución y desde la Diputación de Albacete se da a esta beca, que es su segunda edición. Pero como digo, es vital contar con este apoyo, no solamente a nivel local, sino a nivel también de Diputación. Muchas gracias. Buenas noches. Ya es un poco tarde y ya es muy breve. Pero no quiero por ello dejar pasar, en primer lugar, de agradecer la invitación desde el Ayuntamiento de Caudete por parte de su alcalde, Moisés, y también por la presencia de Enrique, el diputado provincial, del equipo de gobierno, puesto que nosotros, el organismo autónomo de la Diputación, estamos dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, pero precisamos, y hemos precisado en nuestros 41 años de andadura, pues ese apoyo que siempre hemos tenido en la Diputación, y por eso siempre trato, lo hago, de ponerlo en darle la importancia que tiene. También a las personas que en estos años, en este tiempo, pues me han tenido contacto con ellos, como María José, la bibliotecaria, que incluso hoy, por problemas de logística para podernos desplazar, ella rápidamente los ha solucionado. También le quiero dar las gracias. Se ha ido Joaquín Moyán, pero hemos hablado antes,
de su libro 770 páginas sobre la historia del Conde de San Carlos. El libro estará esta mañana he preguntado, me han dado fechas para la semana que viene, estarán tanto uno como otro. Todo ello viene a sumar en ese esfuerzo que desde, y ahora que no me corresponde de la Diputación, pero que desde la Diputación se quiere hacer de que la cultura no tiene distancia, que el Instituto, como ese organismo de la cultura de la Diputación, busca llegar a todos los sitios. Caudete está en uno de los extremos, pero también lo está Nervio, y ahora hacemos también trabajos de anillamiento de aves, de seguimiento de aves. De Caudete ya vamos teniendo algunos libros. Tenemos también un artículo sobre el convento de San Francisco, que se publicó en la revista Albací, y todo eso irá contribuyendo a que la historia de Caudete sea más conocida y por tanto también la historia de la provincia de Albacete. Porque si entran y tienen la curiosidad, entrar en la página del Instituto Pío Albacetense, verán en qué catálogos nacionales e internacionales están las publicaciones del Instituto. Si alguien tuviera la curiosidad de entrar en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y pinchara Albacete, le iban a salir las publicaciones del Instituto. Y eso hace que cualquier investigación, cualquier trabajo, tenga una proyección que trasciende no solamente los límites estatales, sino que llega más allá de las fronteras y de los mares en este caso. En catálogos alemanes, y tenemos para el año que viene el proyecto de entrar en la red europeana desde nuestra biblioteca digital, porque también, si entrar en la biblioteca digital, y creo que María José lo hace, pues tenemos el boletín oficial de la provincia desde su creación, y entre comillas, que te lleva a todo, bueno, no puedes poner Caudete porque sería tal la cantidad de noticias, tendrías que irlo agotando. Y todo eso lo hacemos con un esfuerzo de los investigadores que forman parte del instituto, que somos 140, y luego en torno al millar de colaboradores. También estamos en otro proyecto y hemos coincidido ya Moisés y yo, coincidimos ya un día en algo que trasciende los límites provinciales e incluso autonómicos. Me refiero al 775 aniversario del Tratado de Almirra, tratado que en 1244 delimitaba lo que iban a ser las conquistas de la corona de Aragón y la corona de Castilla. Los que conocen un poco esa zona verán como Almirra, pueblo que antes hablaba, lleva ese nombre por el Tratado de Almirra, a un lado es valenciano y al otro hablan castellano. Creo que el origen de algunas situaciones que estamos viviendo viene de ese momento. Y esos momentos son importantes conocerlos, porque la historia, como bien decía el profesor Fontana, es analizar el pasado para comprender el presente y proyectar el futuro. No se trata solamente de acumular datos, sino de interpretarlos. Y esa es la labor del historiador. Sobre una maraña de datos, sacar aquellos que son más significativos, aquellos que nos ayudan a comprenderlas y que nos ayudan sobre todo a hacer una proyección hacia el futuro. El trabajo que se premia me llega de enorme satisfacción porque es un tema que yo abordé hace ya muchísimos años. Albacete tiene una red de refugios enorme y que coincidí cuando todavía ni era alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castel, y hablábamos de que en la plaza del Alto Zano se había producido un accidente porque una niña se había caído por un agujero frente al Banco de España, se había caído al refugio. Cuando le hablé de Manuel, antes de ser alcalde del proyecto, de que sería interesante para la ciudad, para la historia, recuperar los refugios de Albacete, él, tan pronto como fue alcalde, dijo: hay que abrir los refugios. Y en el año 2000 habían inspeccionado la cultura de la paz, el refugio del Alto Zano se reabrió. La documentación sobre defensa pasiva sobre el refugio es inmensa. Cuando llegué, pregunté si había algo publicado, no había nada, pero fui al archivo municipal y me sacaron los planos, dos cajas completas de documentación, con folletos, con todas las aportaciones que hacían, los trabajos que hacían, los domingos lo llamaban los domingos rojos para contribuir a hacer los refugios. También algunos aspectos muy curiosos sobre el número de la población que albergaba en los refugios, y aquello me dio muchas pistas y trabajé sobre eso. Creo que coincidimos en los Alcázares, en un curso internacional, en un curso de verano,
en la Universidad Nacional de Málaga, los Alcázares, sobre los bombardeos, hace ya bastantes años. 2001 más. Creo que aquel es un tema que he seguido. Ahora cuando he visto esa bomba, la verdad es que también en el Archivo Histórico Provincial de Albacete hay mucha documentación, porque los aviones que venían desde Tablada y por las bombas que no explotaron y que se conservaron, por ejemplo, en todo ese hito que hicieron, ese camino del terror que hicieron la noche del 19 de febrero de 1937, partiendo de Tablada, entrando, bombardeando por el Pozuelo, Palazote, Barrás, La Roda, La Jineta, bajando hasta Albacete, descargando bombas de 50, 250 kilos y las incendiarias de 1 kilo. Ese olor a azufre, a pólvora, que recordaban los supervivientes y que a mí me lo contaron y que así lo escribía en la publicación que dije, coincidía la fuente oral con la fuente escrita. También los planos que encontré en el Archivo Histórico, en el Archivo Municipal de Albacete sobre los refugios, me llamó mucho la atención. Me llamó la atención porque estaban perfectamente hechos y fechados en noviembre de 1970. Me llamó la atención porque ponía, las rutas estaban a 8 metros de profundidad, que era lo que permitía que no les cayera, o sea, les protegía. Pero me llamó la atención porque estaban hechos en una fecha y estaban en la oficina, en la quinta planta donde estaba la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Albacete. Y aquello me llamó mucho la atención hasta que encontré que coincidía con la aprobación del plan parcial del Alto de la Villa de Albacete. Y es que cuando empezaron a hacer viviendas en el Alto de la Villa, empezaron a hacer viviendas en el sótano, se encontraron que cuando bajaban hasta el nivel de los 6 metros, que es lo que precisan para hacer viviendas con plazas de garaje, en la calle de la Cava una grúa, o sea, una máquina, cedió. Y entonces le dijeron, es que eso está lleno de refugios. Entonces, la oficina técnica pidió los croquis de los refugios de los numerosísimos de los que se conserva un número muy elevado, para, cuando alguien le pedía permiso de obra, saber que allí había unos refugios y para que pudieran bajar y cegarlo. Y eso me lleva a la conclusión a la que voy a hacer ahora. Es decir, no se puede construir una ciudad del futuro, no se puede construir el Albacete moderno, no se puede construir el Caudete ni en España del 2001 sin conocer lo que tenemos debajo. No se puede construir el futuro sin saber lo que tenemos, lo que es el pasado. Y esa es la gran lección que nos enseña la historia y que nos obliga a los historiadores a ser rigurosos, analíticos y consecuentes con lo que tenemos en nuestras manos. Y agradezco la ocasión de poder estar aquí. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de intervención de Conchi, pues que como representante de la Asociación Amigos de la Historia Vallecana, como viuda de Paco, pues va a hacer entrega a los premiados pues, de la primera parte de lo que es el premio económico. El premio económico, según las bases, es de 1.000 euros y en el día de hoy se le entrega el 50% por parte de los colaboradores que hemos mencionado al principio. Y justamente dentro de un año, cuando entreguen el trabajo, finalicen, será el ayuntamiento quien aporte la otra mitad del premio, los otros 500 euros. Sabemos que todo el trabajo que han realizado no está pagado, por lo tanto es un premio simbólico, pero como bien ha comentado antes José Vicente, el mayor premio para ellos pues, es ver publicado un trabajo de muchos años, un trabajo impresionante, un trabajo con el que vamos a disfrutar todos y sin duda el premio para Caudete es contar pues, con este trabajo premiado y bueno, pues, que podamos adentrarnos en la historia de nuestro pueblo. ¿Conchi? Bueno, ¿quieres yo, decir algo? sí, a ver, voy a ser muy escueta. Los colaboradores de esta segunda beca, la parte económica, una parte del ayuntamiento y otra de algunas empresas de comité, son los mismos que la beca anterior. Cuando se les propuso la idea de empezar una beca de investigación, estuvieron de acuerdo y además dijeron que económicamente iban a apoyar. No hubo que insistirles, porque realmente vinieron ellos a buscarnos. Para esta segunda beca se les comentó
y dijeron que sí, que habían estado en la primera y continuaban en la segunda. Entonces, pues desde la Asociación Cultural Amigos de la Historia les estamos muy agradecidos. Sin ellos no hubiera sido posible este pequeño reconocimiento, porque es muy poquito el dinero que se les entrega para las horas que se invierte en la hora de investigar y de hacer el libro. Y por otra parte, quiero animar mucho a todos los cometanos, cometanas y gente, investigadores en general, que gracias a ellos la beca va a continuar. Si no se investiga y no se presentan trabajos, la beca se quedará un poco vacía. Ahora tenemos ya el respaldo del Ayuntamiento, la Diputación, el Instituto de Estudios Albacetenses. Desde aquí animo a que sigáis trabajando y sigáis presentando vuestros proyectos, vuestros trabajos, para que la tercera beca, la cuarta, la quinta, que todos esos trabajos se puedan ir publicando. Solamente daros las gracias y animaros a que continuéis. Está muy cortito porque el acto ya se ha alargado un poco. Gracias. Ahí lo tenéis. Y ahora pues es el turno de, si queréis preguntar a los asistentes, tanto a Juan como a José Vicente, algún dato que os haya quedado pues, por resolver o algo que queréis comentar sobre la temática que hemos visto hoy. Pues nada, ahora es vuestro momento. Si alguien quiere que se plante, se ponga de pie y no falta que pregunte. Si no, pues nada. Os habéis dejado abiertos con el tema. ¿No? ¿Sí? Con respecto al dicho que solamente aterrizó un avión en toda la guerra. Después de la guerra no aterrizó ninguno más. Nada. A mí mi padre me contó, por cierto, todavía quedan los palos de mi padre sobre ahí, sobre lo que cuando hizo la casa, que buscó las maderas para ahí. Mi padre siempre me contó que aterrizaron los aviones y de hecho en el programa de fiestas de este año viene un artículo referente a una persona que en concreto es Antonio Morón, el famoso campeón de España en su día de Rol, que vio aterrizar los aviones. Y se armó un revuelo, porque ya sabes, tiene en el programa de fiestas de este año un artículo sobre el tema. Lo he querido decir porque me ha parecido un poco Sí, extraño. no, por supuesto, sí. La idea es lo que he comentado antes. Ahora lo que queda es cruzar toda la información de las personas que han colaborado con sus recuerdos para ir recabando y cuadrando toda la información que nos han dicho. Esto que me estás comentando, desde luego, es interesante. Queda registrado. Has dicho que después de la guerra, ¿no? No, digamos, siempre ha dicho que Negrín y todos los altos cargos de la República... Ya, conozco el tema. En Pero el libro... parece ser, según este artículo, que no salieron de allí, pero vinieron aquí. No voy a contar nada, porque esperamos que sea una sorpresa cuando leáis el libro. Por eso, muy pesados y la ceja también era de ahí. La ceja también era de mi hermano. La ceja que está en casa de nuestros padres, que está a 30 metros de aquí, los palos eran de los barracones del campo de elección. Lo mismo que la pista que dice de 1200 metros, al final era de un tío de nuestro padre. Que eran dos piezas, ahora es de mi hermano, una hermana mía y otro hermano, eran dos piezas y la allanaron para prolongarla.
al final, cerca de la más hacia Villena, de la Torre Bogarra, unos 300 metros más bajo hacia Villena. Dígame su nombre y teléfono. Bueno, pues otra de las cosas curiosas, al comentar lo de las tejas, otra de las cosas curiosas que me han contado a lo largo de todos estos años es relativo a la Virgen de Gracia. La ermita primero fue quemada y luego se usó como alojamiento de tropas, luego de tropas de infantería, luego como almacenes de productos que subían a la zona de Madrid. Y casi todo el mundo me decía una cosa realmente curiosa. La Virgen de Gracia, aparte de la impedimenta que se metiera, todo el mundo hablaba de que había también barriles de combustible de aviación. Exactamente. Las losetas están marcadas porque gracias a Dios, algunos de los barriles aquellos perdían gasoil o lo que fuera, o gasolina, y lo dejaron marcado en las masetas, en las losas de la Virgen de Gracia. Y recuerdo que todo el mundo decía, cuando acabó la guerra, antes de que vinieran los nacionales, medio pueblo fue a la Virgen y se llevaron los barriles y estuvieron gastando gasolina gratis un año. Claro, se ve que mientras llegaron los nacionales, pues desvalijaron lo más. Sobre lo que dices de gasolina, eso lo decía mi padre, y también sobre Santa Catalina, cuando vino la guerra, estaba llena de abono, Sí. campo, y eso se repartió en varios almacenes de varias personas. Sí. Pues todo ese tipo de cosas, la idea es esa, llevarlas, todos los recuerdos que podamos ir recabando, llevarlos al papel. Bueno, pues vamos a finalizar el acto. No sin antes reiterar la felicitación que os realizamos por haber sido galardonados, por el gran trabajo que estáis realizando en este tema. Y bueno, pues deciros que esta beca va cogiendo forma, va teniendo solera. Estamos en la segunda edición y bueno, pues aparte de todo el pueblo de Caudete, aparte que hoy está aquí representado, decir también que este tema en concreto también levanta pues pasiones fuera de nuestro pueblo. De hecho, hoy nos acompañan también en el público los cronistas de Elda y los cronistas de Petrel, por lo cual el tema no solamente es de interés en nuestra localidad, sino también en todo el entorno. Parte de la historia reciente es muy interesante. Pues de parte del ayuntamiento vamos a realizar la entrega de la cierva. A José Vicente Arnedo Lázaro como premiado en la segunda beca de investigación Francisco José Domenech Mira en el Museo de la Acuarela Rafael Requena, en Caudete, a 11 de diciembre de 2018. Como premiado de la segunda beca de investigación Francisco José Domenech Mira en el Museo de la Acuarela Rafael Requena, en Caudete, a 11 de diciembre de 2018. Y la tercera cierva a Antonio Selva Iniesta, director del Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, como colaborador en la segunda beca de investigación Francisco José Domenech Mira en el Museo de la Acuarela Rafael Requena, Caudete, 11 de diciembre de 2018. Agradeceros a todos la presencia en esta noche y nos vemos justamente dentro de muy poco tiempo cuando podamos presentar los trabajos premiados de la primera edición. Muchas gracias.